Hacemos una oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos una vez más en esta mañana tu bondad en concedernos este tiempo para adorarte, para cantarte himnos. Reconocemos, Padre, que tú eres el único Dios verdadero. Reconocemos tu gran misericordia y gracia y bondad en enviar a tu Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores. Y por ello, Padre, te pedimos que continúes alimentándonos también con tu palabra que nos ha alcanzado en salvación. Ahora también que sea buena para edificar la obra que tú comenzaste en nuestras vidas, Señor. Te reconocemos y te bendecimos. Pedimos que recibas nuestro ruego en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 9. La semana anterior estuvimos hablando, ¿no? De cómo el apóstol explicó que él tenía derecho de ser sustentado como ministro. Sin embargo, él declinó ese derecho. Él explicó que tenía derecho a tenía acceso a ese privilegio porque era un apóstol, era parte de los que habían iniciado la obra, aunque había sido, como él se llamaba a sí mismo, un abortivo. Sin embargo, había sido constituido como apóstol y como fundamento de la iglesia, ¿no? Establecidos sobre la roca principal que es Cristo y el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Como dice la Escritura. Entonces, no solamente su apostolado, eso le daba derecho a ser sustentado por las iglesias, sino también el sentido común. Vimos cómo el apóstol Pablo usó ese argumento para decir que que el sentido común, si el que cuida a los animalitos se beneficia con la leche, el que cuida a las gallinas se beneficia con el huevo que produce la gallina y así sucesivamente. No es un argumento natural. También dice que la ley del Antiguo Testamento, Dios la escribió, ahí nos recordamos un poquito como de manera humorística, ¿verdad? Que la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, pero está difícil que los güeyes lean la escritura, ¿verdad? Entonces dice Pablo, ¿lo dice por ellos o lo dice por nosotros, ¿verdad? Entonces dice, claro que lo dice por los ministros, no lo dice por el trabajo ministerial. Y finalmente dice los sacerdotes que trabajaban en el altar participaban de lo que era sacrificado allí en el altar. Entonces, por lo tanto, lógicamente, él tenía todos esos argumentos para demostrar que tenía ese derecho. La segunda parte del capítulo 9, que es lo que vamos a comentar el día de hoy, este, enseñando la libertad de conciencia. El apóstol trajo este tema para enseñar, recuerdan ustedes, dice, no todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, finalmente debemos actuar de una manera que nos neguemos a nosotros mismos para ser de bendición para otras personas. Así el apóstol dice, bueno, ya les dije que tenía derecho, ahora les voy a explicar, ¿no? Les voy a explicar que he renunciado a ese derecho por amor y para la salvación de las personas, ¿no? Me he identificado y me he negado este derecho para no causarles tropiezo a ustedes, corintios, ¿verdad? Y que no piensen que los estoy buscando por algún interés. Es obvio que habría algunas acusaciones contra él de que tenía intereses acerca de la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, así, en esta segunda parte vamos a considerar que cómo el apóstol explica su negativa a tener ese derecho, ¿no? A partir del versículo 15, 9:15 en adelante, dice, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco es Cristo esto para que se haga así conmigo. Entonces,
el apóstol nos está indicando, ¿no? Que él tomó la determinación desde un principio de negarse a sí mismo ese derecho. En el contexto de la cultura griega, que tendería a despreciar o a menospreciar las labores manuales, las cuales eran dejados principalmente a los esclavos, a fin de que los ciudadanos griegos pudieran ocuparse de los deportes, de la cultura, de la filosofía, el ocio, que eran cosas consideradas como más elevadas, ¿no? Entonces, ponían a trabajar a sus esclavos y ellos se dedicaban a estas cosas. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, yo trabajo para sostenerme, decir, ay, ¿cómo es posible, no? Si él fuera una persona preponderante, no estaría haciendo trabajos manuales, ese es trabajo de esclavos. Entonces, en una parte el apóstol nos dice, ¿no? Nos va más adelante en su predicación en todo el Nuevo Testamento, dignifica el trabajo. La Biblia dignifica el trabajo, ¿no? Hasta el grado de decir, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces, o sea, no hay nada de que yo vivo de mis rentas, ¿no? Normalmente Dios lo que dice es, tienes que trabajar para recibir tu sustento, ¿no? Si no trabajas, prácticamente no tienes derecho a eso. Aunque no es el tema ahorita, bueno, el propio apóstol es como si levantase sus manos, ¿no? En un momento vamos a ver el texto donde dice, estas manos me han servido, ¿verdad? Para trabajar. Así que, en primer lugar, vamos a ver la congruencia, ¿no? Aquí el apóstol está diciendo, bueno, yo me niego, hay que negarse a sí mismo, y él dice, por lo tanto, yo les pongo el ejemplo con mi propia vida, ¿no? No podemos decir, hay que levantarnos temprano y yo me levanto a las 10 de la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que esforzarnos y todos ustedes van a empujar la carreta. No es así, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol está mostrando congruencia, ¿no? Algo tan aparentemente tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil. El tiempo cuando comenzó a Cristo a predicar, decía a sus discípulos, los fariseos, los escribas y fariseos se sientan en las plazas para recitar y enseñar la cátedra de Moisés. Oí, dice, y obedecerla. Pero dice, no hagan por favor como ellos, porque ellos, ¿qué dice? Dicen y no hacen. ¿Qué les faltaba? Lo que estamos hablando, ¿no? La congruencia. Cristo dijo, no se preocupen sino por las cosas del reino, todo lo demás será añadido. Y él no estaba preocupado de dónde iba a desayunar, dónde iba a comer. Él se dedicaba a predicar el reino. Todas las demás cosas le fueron añadidas y fue sustentado por su Padre Celestial. Como todos nosotros hemos estado aprendiendo paso a paso a ver así la vida. No nos afanamos por las cosas. Siempre vemos la respuesta de Dios, ¿no? Entonces, Cristo tenía congruencia, ¿no? Todo lo contrario, todo lo contrario de los escribas y fariseos, lo que él predicaba, lo sostenía, así vivía. Él era un ejemplo. Así también el apóstol Pablo era un ejemplo como un predicador, ¿no? Porque él mismo decía, yo no les voy a causar tropiezo a ustedes, corintios, yo voy a trabajar para que ustedes no piensen que vengo por interés a buscarlos y a predicarles el evangelio, ¿no? Entonces, el apóstol usa su libertad cristiana y después de presentar su derecho, ahora dice, bueno, pues para que vean que yo aplico estas cosas en mi vida, me niego ese derecho, ¿verdad? Si te estoy diciendo que debes de dejar ir a comer moronga y ponerte ahí, que no te pongas ahí delante de tu hermano con tu tacote de moronga, porque él, tu hermano judío que se escandaliza y tú ahí estás con tu taco de moronga. Es que a mí me gusta y no me importa si los demás se escandalicen. Niégate a ti mismo. ¿Verdad? Por amor a este que se escandaliza. Es un menso que no entiende. ¿Cómo? Pues ya, es un menso.
O sea, su alma vale, ¿no? Entonces, aguántate tus tacos de moronga por amor a este cuate, ¿verdad? Sí. Si a él es escándalo, entonces por amor a él, así hay que negarnos a nosotros mismos. Es lo que él dice. Entonces el apóstol hizo de lado su derecho y prefirió trabajar que exigir de la iglesia de Corinto el sustento o el pago por su labor en el Evangelio. Vean cómo dice Hechos 20. Aquí el apóstol Pablo es su discurso de despedida, donde mandó llamar a los ministros de Éfeso y de los alrededores. Estaba en Mileto y dice en Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dice, ¿no? Después de decirles varias cosas, que por 3 años y medio no ha cesado de predicarles día con día el Evangelio, se despide en el versículo 33, 20:33. Dice desde el 32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, es ahí. Estas manos me han servido, ¿no? Entonces, ahí en una forma contundente, el apóstol, ¿no? Había trabajado y uno diría, bueno, trabajó para sostenerse. No, no solamente para sostenerse él, sino para pagar los gastos de los que lo acompañaban. O sea, entonces, no solamente iba solito de viaje, ¿verdad? Iba siempre acompañado de otros y él costeaba, para eso trabajaba. Entonces, a veces ahí está la congruencia, ¿no? Nadie podía acusar a Pablo de que predicaba por interés o por dinero, porque él se autosustentaba, ¿sí? Y había aprendido, como todos los creyentes vamos aprendiendo del Señor, que es más bienaventurada cosa dar que recibir, ¿verdad? Y él podía jactarse de eso, ¿no? Algunos, como dicen, se hacen famosos porque son buenos, pero son buenos para extender la mano, ¿verdad? Cuando dicen hay que cooperar para algo, se esconden, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo podría decir de una manera abierta, no busco su dinero. ¿Qué busco? Su salvación, la edificación de sus almas, ¿sí? Y la prueba es que ustedes tenían la obligación de sustentarme y yo he declinado ese derecho. Al contrario de que ustedes me den, dice, yo les doy. Este es el asunto, ¿no? Entonces, se necesita tener, ¿qué, hermanos? Carácter. El apóstol tenía carácter, ¿verdad? Sí. Y se necesita, como vamos a ver, tener un llamado de parte de Dios. En segundo lugar, Primera de Corintios 9:15 al 18, nos está diciendo ahí, 9:15 al 18 nos dice, de nada de esto me ha aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿no? Que para el sustento estas manos me han servido. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me ha sido impuesta necesidad, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, Pablo conocía de su derecho, pero aclara a los hermanos de la iglesia de Corintio que su finalidad al escribirles era enseñarles con el ejemplo que no, este, que no iba a recibir el sustento de ellos, ¿no? Que él trabajaba para predicar el evangelio, esa era la razón de su vida. No era su finalidad estarles hablando de esto para que ellos le correspondieran.
Él mismo había determinado desde el principio anunciar el Evangelio gratuitamente. ¿Sí? En el versículo 16 dice que le fue impuesta necesidad, le fue impuesto el llamado en su corazón para predicar el evangelio. El motivo de él no era el interés, el motivo de él no era el dinero. El motivo es que tenía una carga en su alma. Esto es lo que sucede, ¿no? Él lo hacía de todo corazón, porque tenía esa carga en su alma. Como sabemos, había tenido un encuentro personal con Cristo y Él le había salvado y le había enviado lejos a predicar a los gentiles. Dice, te tengo de enviar a los gentiles. Capítulo 22 de Hechos. Entonces, había sido arrancado de las garras del judaísmo por el poder de la gracia de Dios y ahora traía en su propio corazón el deber de predicar el Evangelio. Hermanos, recibió el llamado y la capacitación para su ministerio de parte de Dios. Por lo tanto, tenía la necesidad de predicar el evangelio en su propio corazón. No necesitaba que le pagaran para hacerlo. No era algo que haya sido buscado por él, sino que le fue impuesta necesidad en su alma de parte de Dios. Esto es, hermanos, lo que conocemos como el llamado de Dios en el corazón de sus hijos. Esto es lo que sucede. Así ocurrió con Jeremías. Vea usted en Jeremías 20. Jeremías capítulo 20. En otro contexto, porque Jeremías fue llamado a anunciar que Jerusalén debía caer y que los israelitas debían irse al exilio, a Babilonia. Entonces, sus hermanos lo volteaban a ver. Jeremías, ¿qué estás diciendo? Ya te compraron los babilonios. ¿Cómo te atreves a decir que abandonemos Jerusalén y el templo? Y eres un traidor. ¿Sí? ¿Cómo vamos a traicionar a Dios? Vaya, dice, va a ser 70 años el cautiverio, vaya. No, este es un traidor y ya sabe todos los sufrimientos que pasó Jeremías por andar predicando la verdad de Dios. En un contexto de Dios nos está juzgando por nuestros pecados, nos va a enviar exiliados a Babilonia 70 años y después regresaremos. No, eres un traidor, Dios jamás nos abandonaría, nunca dejaremos este templo y sufrieron las consecuencias, ¿no? Entonces, así como Pablo, Jeremías, ¿no? El ejemplo, tuvo el llamado de Dios, no obstante que era una palabra de reprensión, ¿sí? Jeremías no quería anunciarla, ¿verdad? Dice Jeremías 20, versículo 7, vamos a leer esta parte, del 7 al 9, donde Jeremías ya no pudo soportar más y dijo, no, voy a predicar lo que Dios me dice, ¿no? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, ¿qué quiere decir? El ardor en su alma, el ardor en su corazón para predicar lo que Dios le había dicho, lo quiso resistir y no pudo. No pudo, dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dice el versículo 9, tomé la decisión, no dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice Jeremías. Y cuando Pablo dice, me ha sido impuesta necesidad, este es el punto, ¿no? Muchas veces me han preguntado cómo es que un hombre tartamudo, incapaz de hablar en público, se convirtió en predicador del Evangelio. Y mi respuesta es que tiene que suceder algo parecido a lo que ocurrió con Pablo y Jeremías. Esa es la carga del Evangelio en el corazón de una persona. Pablo prefirió, por amor de la obra, trabajar por su sustento. De esta manera su servicio sería gratuito por las iglesias. Me fue impuesta necesidad
Dios puso la carga en mi corazón, no pude resistirlo. Así que se autonegó por el fin mayor de predicar el Evangelio gratuitamente. Nadie podría acusarlo de predicar por motivos o interés económico o interés material. Este era su gozo. Dios le daría su recompensa. La salvación es algo similar. Las personas cuando somos llamados al Evangelio o somos llamados por el Evangelio, la persona es llamada desde su vida de independencia. La persona vive como se le antoja, ¿no? Uno nace y no le dijeron, tú debes, uno vive como quiere, ya cuando tiene unos 14, 15 años, uno dice, no, mi papá como que, mi mamá como que son de otra época, no comprenden cómo debe vivirse la vida, ¿no? Y empieza uno a alocarse y a decir, ay, ya le empiezan a estorbar las reprensiones y las reprimendas de nuestros padres, malamente, ¿no? Porque buscaban nuestro bien. ¿Y uno qué quería? Ya saben el ejemplo que voy a poner, ¿verdad? Quería como Mel Gibson, así cuando gritó, libertad. Así queríamos vivir como a cada quien se le antojaba, ¿verdad? Sí, y nuestros papás ahí deteniéndonos y no queríamos, ¿verdad? Bueno, de esta manera pasa este, con el sentir de predicar el Evangelio, ¿no? Dios pone en tu corazón una inquietud, Dios pone en tu corazón un deseo y Dios te seduce y no puedes resistir el llamado, ¿no? Y es así como el tartamudo se convirtió en predicador. Es como sucede, ¿no? Dios te llama y no tienes ningún motivo ni ningún interés económico o material, simplemente es porque tienes la carga de predicar el Evangelio. Y en la salvación así sucede. Tú no andas buscando a Dios, Dios te busca a ti. Y tú tienes que negarte a la vida de insubordinación, a la vida de independencia. Mucha gente en el mundo no sabe. Dios creó los cielos y la tierra. El reino de los cielos creó los cielos y la tierra y este mundo en el que vivimos. Nosotros le debemos a Dios la vida, le debemos el servicio, le debemos la adoración. Pero en lugar de ello, el mundo entero se volcó a los ídolos, se volcó a la maldad y comenzó a vivir cada quien como se le antoja. Entonces andas conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que Dios dice. Y esa es una vida de rebeldía y es desaprobada por Dios. Eres un rebelde en el reino de Dios, no te quieres sujetar a Él, a sus mandamientos. Tú traes otros datos y quieres vivir como tú quieres. Y cuando eres llamado, de repente dices, caray, Dios me está llamando y le das la espalda a esa vida y te sometes al reino de Dios. Una vez sometido al reino de Dios, si ahí eres llamado para predicar, pues resulta que Dios no solamente te llamó para negarte a tu vida de loca de Ricky Martin, sino que resulta que ahora te pone en el ministerio y pone la carga en tu alma y la carga en tu corazón para predicar el evangelio. E igual como no pudiste resistir la primera vez, tampoco sí, puedes resistir la segunda vez. Y aquí que soy débil, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo predicar? ¿Qué puedo declarar? Nunca he sido capaz de hablar en público. Ve porque yo te voy a enviar. ¿Sí? Es que no sé hablar, dijo Moisés. Bueno, ahí va tu hermano Aarón para que te ayude. Hermanos, Dios te da el llamado y te da la capacidad. Así, así es lo que sucede, ¿no? Con la salvación y también con la predicación. En tercer lugar, aquí vemos al apóstol Pablo autonegándose con el propósito de la salvación de otros. Él comienza a decir, si regresamos al pasaje de Primera de Corintios 9, comienza a decir del versículo 19 en adelante, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Estamos en el tema, ¿no? Pablo trabajaba para autosustentarse y para sustentar a los que le acompañaban en la obra misionera, ¿no? Ahora, no solamente eso, pero ahora nos dice, siendo libre de esa manera,
libre económicamente para no depender del sustento de nadie, sino de lo que Dios me provee y del trabajo, el esfuerzo que yo hago, ahora dice, traigo una carga, dice. Soy libre de todos, pero en realidad al ser libre de todos, me tengo que hacer esclavo de todos para procurar ganarlos al Evangelio. Entonces comienza a hablar ahora de la autonegación con el propósito de la salvación de otros. Hermanos, algo que debemos llevarnos este día en nuestra mente y en nuestro corazón es que la vida cristiana consiste en autonegarnos. No es una vida contemplativa, no es una vida de, cómo disfruto yo mi libertad, hago lo que quiero. Es una vida de autonegación, estás viviendo un engaño si no entiendes lo que es el cristianismo. Cristo lo declaró desde un principio, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si tú quieres vivir una vida placentera, una vida de contentamiento, una vida de no hagan olas, una vida de no trabajo, no hago nada, vivo solamente para disfrutar la vida, te has equivocado totalmente, ¿no? Estás engañado en tu mente, ¿no? Si piensas que eres cristiano y no practicas la autonegación, estamos en la olla de los frijoles, ¿no? ¿Qué pasa con los frijoles cuando están en la olla y le prendes? Se cocen, ¿no? Entonces, es una ilustración y nada más. El apóstol se está refiriendo, él acudía a las sinagogas, ¿sí? Porque se sentía comprometido con sus hermanos de sangre, ¿no? Les doy testimonio, dice el capítulo 9 de Romanos, capítulo 11, perdón, de Romanos, les doy testimonio que tengo gran dolor en mi corazón por los judíos que son mis hermanos. Y deseaba yo mismo ser anatema, ser maldito, ser condenado para que ellos fueran salvos. Y es lo que hacía, llegaba a una ciudad y lo primero que buscaba era la sinagoga. Lo primero que buscaba era ver de qué manera podía influir en ellos, diciéndoles, Cristo es el Salvador, Cristo es el Mesías que hemos esperado. Cristo es la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios dio a nuestros padres. Y se le quedaban viendo así como, ay, Pablo, Saulo, ¿cómo crees? Yo soy testigo, resucitó. Se me presentó a mí en el camino a Damasco. Ya podríamos imaginar toda su argumentación, ¿no? No solamente eran los apóstoles que caminaron con él, ahora un abortivo, uno llamado fuera del tiempo, le decía, yo soy testigo, se presentó delante de mí, me enseñó el evangelio. Y ahora mi vida es predicar la salvación de Cristo, ¿no? Entonces, se dirigía siempre Pablo a sus hermanos los judíos y se acoplaba a él, ¿no? Ahí está la práctica de la autonegación. Ella no necesitaba acoplarse ni tener cuidado de los alimentos, pero por amor a ellos, ¿qué hacía? Se negaba a sí mismo para convivir con ellos, ¿sí? Tráigame un taco de moronga, no hubiera sido un escándalo, ¿verdad? No hacía eso. No, comía lo que le ponían ahí a él y se identificaba con ellos, ¿sí? Note, ¿qué está haciendo? Autonegándose, ¿verdad? O sea, no tenía la actitud que hoy muchos que han escuchado malamente predicar la libertad cristiana en un mal sentido la usan. Pues a mí me importa poco que no entienda. Yo me como mis carnitas y me como mi moronga y qué. O sea, autonegación, cero, ¿verdad? ¿Son usados por Dios para salvar a otros? No. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ser salvados? Hasta que aprendamos a negarnos, hasta que aprendamos a autonegarnos como Cristo se negó a sí mismo y vino. Así nosotros tenemos que autonegarnos y buscar al otro para la salvación. Queremos que los inconversos piensen como nosotros. Ay, sigue todavía en los ídolos, ¿cómo es posible? Y lo menospreciamos.
Estamos muy mal, porque así estábamos nosotros y otros tuvieron misericordia y nos hablaron con amor, oraron por nosotros para buscarnos. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Buscarlos, predicarles el evangelio en oración, en ruego, con paciencia. Ah, no le dije que aquí a esta hora y ya pasaron 30 segundos, ahí nos vemos, ¿no? Ya que se quede ahí. Yo nunca llego tarde al culto, ¿no? Ay, caray, ¿no? Entonces, estás poniendo primero tu puntualidad que el alma de la otra persona, ¿no? Entonces, Pablo se humillaba a sí mismo, ¿no? Si lo rechazaban en la sinagoga, así sucedió en Antioquía de Pisidia. Tengo el texto aquí, Hechos 13, 45 al 46. Llegó a predicar a los judíos y los judíos le dijeron que no. Entonces dice, bueno, si no van a escuchar, entonces sacudo mis pies, mis manos y me voy a los gentiles, ¿no? Y ahí encontramos que él, si no lo recibían en la sinagoga y si no hacían caso de la palabra y de la predicación del cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo, entonces él se iba a predicarle a los gentiles. Y Dios le dio mucho fruto ahí. Igualmente, cuando predicaba a los gentiles en el Areópago tenemos otra ilustración, ¿no? ¿Qué hizo Pablo? A ver, ustedes paganos que están aquí, tontos que están adorando esculturas, ¿así les predicó a los griegos? No, Pablo era muy inteligente, sí, muy inteligente. Dios le dio ese entendimiento y se hacía a los judíos como si fuera judío, a los gentiles como si fuera gentil, a los griegos no les dijo idólatras, ya están adorando piedras aquí, no, o sea, toda esa bola de dioses que ustedes tienen no sirven para nada. No, se aprovechó de la idolatría de ellos y dijo, aquí tienen este letrero que dice, los griegos pensaron, tenían Dios del trueno, Dios de la lluvia, Dios de la tierra, Dios del campo, Dios de la cosecha, Dios de quién sabe qué, y ya sabemos, ¿no? Cuando estudiamos historia que nos enseñaron algo de eso, que ya no me acuerdo yo mucho, pero más o menos, eran politeístas, ¿verdad? Y tenían ahí su lugar y le pusieron, por si nos faltó alguno, no sé que lo vayamos a ofender, al Dios no conocido, ¿verdad? Entonces, de ahí se agarró Pablo, ese que ustedes no conocen, ese es el cual yo les hablo, ¿verdad? Y empezó, él es el creador, el dueño, y les empieza a predicar, ¿verdad? Entonces, Hechos 17, 21 al 28 es el texto que estoy citando. Este, no llegó a menospreciarlos. Hermanos, esto es algo que como creyentes a veces nos equivocamos, ¿no? Tendemos a rechazar a las personas que no han entendido lo que nosotros hemos entendido. Y eso en términos claros y llanos se llama soberbia, se llama orgullo. Pero si otros nos hubieran tratado, es que no sabe, si no sabe qué debemos hacer, pues hay que tener compasión de él, no hay que hablarle con paciencia. Lo primero que nos va a decir, no me hables de tus cosas, de tu religión. Ya traicionaste lo que nuestros padres nos enseñaron, ya traicionaste lo que nuestros abuelitos nos enseñaron. Y así te tratan de traidor, ¿verdad? Y tienes que aguantar y tener paciencia y seguirles invitando por si quizás Dios conceda que se arrepientan, ¿verdad? Si nosotros les cerramos la puerta, ¿quién más les va a hablar? Hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia como la tuvieron con nosotros. Entonces, la parte importante aquí, hay que testificar con amor al prójimo. No se trata de avergonzarlos, no se trata de ridiculizar. ¿A poco crees que esa imagen sorda, ciega, muda, incapaz de espantarse las moscas te va a ayudar en algo? ¿Cómo le dijiste a mi Dios, no? Entonces, hay que actuar con más prudencia, ¿no? A veces nos falta amor y prudencia.
Entonces, Pablo les testificaba con amor. No se trata de avergonzarlos o ridiculizarlos, ¿no? Sabemos los elementos básicos de la predicación del Evangelio, ¿no? Dios, su santa ley, ¿sí? Y entonces cuando la persona ha entendido quién es Dios, cuál es su ley, lo que demanda de nosotros, entonces ahí vemos que somos ¿qué? Transgresores y que estamos perdidos ante la santidad y la justicia y la ira divina. Entonces, qué maravilloso es que Dios ha enviado a Cristo, ¿verdad? Un Salvador. Y las personas normalmente se defienden, no, no, yo ya tengo mi Salvador, no, no necesito otra religión, ya tengo la mía, ¿verdad? Entonces, hay que tener paciencia y conducirles para que entiendan, ¿sí? Que los ídolos, la religión de nuestro país, fuimos conquistados por los españoles, hermanos, nos choca decir eso, nos choca que nos ganen en el fútbol y más nos choca que todavía además nos conquistaron, ¿verdad? Y hablamos de que se robaron todo el oro y que se robaron todo y que no hicieron nada. Y ellos dicen, no, no, solamente fuimos a enseñarles el español. Este, y así cada quien jala para su... O sea, hermanos, por eso la mayor parte de nuestro continente hacia el sur, conquistados por portugueses o por españoles, nos trajeron también que la idolatría. Sí, si no hubieran traído su idolatría católica, nos hubiera tocado permanecer en la idolatría pagana que tenían las diferentes tribus, ¿no? Aztecas, incas, mayas. O sea, usted puede verlas ahí. O sea, estaríamos en otra idolatría diferente, pero al fin y al cabo idolatría, ¿no? Entonces, bueno, finalmente en la providencia de Dios, así fue el camino para nuestro país, hasta que vinieron los odiosos gringos, perdón por la expresión, por mi hermano Tomás, si alguna vez va a escuchar esto, ¿no? O sea, vinieron los odiosos gringos, pero a ellos no les interesaba el oro, no, el petróleo, digo, perdón, no, no les interesaba nada, no, ¿qué les interesaba? O sea, vinieron y hicieron su negocio, pero nos predicaron el evangelio, hermanos. Que se lleven todo el petróleo si quieren, de todas maneras se lo llevaron otros, ¿verdad? Hasta lo andamos regalando ya, me voy a meter en cosas que no debo andar diciendo, ¿verdad? Ahora hasta resulta que lo andamos regalando, ¿no? Tanto que, bueno, ya, se cierra, ¿sí? Nos trajeron el evangelio. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Nos trajeron el evangelio. Imagínense, aquí nosotros perdidos adorando ídolos y alguien que no es de nuestra raza ni de nuestro país viene y nos trae el evangelio, se tuvo que negar su vida, se tuvo que negar sus comodidades. Cualquier misionero que ha venido a México, a Latinoamérica, a África, a tantas partes, ha tenido que hacer lo mismo que hizo Pablo. Y lo mismo que tenemos que hacer nosotros si queremos hacer algo como instrumentos de Dios. ¿Qué cosa? Negarnos a nosotros mismos para trabajar por el Evangelio, sacrificarnos a nosotros mismos. Esa es la autonegación, sacrificarnos. No, yo voy y participo, pero ¿hay carro? ¿Hay gastos? ¿Hay ah, cartera libre? No, 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 no. Sí. Sacrificio así, hermanos. Entonces, debemos de tomarlo, ¿no? Para predicar el Evangelio debemos de autonegarnos. La finalidad de Pablo de identificarse estaba autonegándose para identificarse y comprender a la persona para poder predicarle de la mejor manera posible acerca de Cristo, ¿no? No es lo mismo que digas, ya vine aquí, compadre, pues, esos ídolos que tiene, que no sabe usted que los idólatras no era dar el reino de los cielos, usted se va a ir al infierno con toda su familia. No es lo mismo, compadre, ahora que estamos platicando, fíjese que Dios se apareció en mi vida, ¿no? Vino a mi vida a través de la Biblia. Mire. Yo quisiera platicarle estas cosas y
Pues, ¿qué le pasó, compadre? Y ya empiezas un diálogo, pero diferente, ¿no? Diferente a llegar y ¡pum! No es así, ¿verdad? No te va a hacer caso, se va a enojar. Lo que vamos a provocar es ira nada más. Pero si oramos y le predicamos en amor, nos identificamos con Él. ¿No se identificó Cristo con nosotros aún en nuestros pecados? ¿O Él permaneció en su lugar y nos dejó así? No, vino, tomó una naturaleza caída. Ya ve que en el mundo siempre está el argumento, no, no, pues Dios está muy a gusto allá en su trono, en el cielo, ¿verdad? O sea, a ver, espérame un momento, nadie te ha predicado acerca de que Cristo vino del cielo y tomó una naturaleza humana y vivió aquí como nosotros. O sea que no podemos decir que Cristo no sabe, ¿no? Sabe nuestras limitaciones porque ha estado, tiene una naturaleza humana como la nuestra, limitada, ¿verdad? Igual a la nuestra con excepción del pecado, ¿no? Entonces, hermanos, hay que identificarnos con las personas que están en necesidad para predicarles, hay que buscarlos, ellos no van a buscar, hay que buscarlos, ellos no van a dar un paso para buscar, entonces tienen que ser buscados, ¿verdad? Entonces, Cristo así vino a buscarnos, ¿no? Se humilló a sí mismo para que nosotros fuésemos partícipes de la salvación. Y cuando el apóstol nos habla de autonegarnos, de decir yo me sacrifico, yo trabajo y en lugar de comprarme pura ropa de marca, el apóstol Pablo no había tanta ropa de marca, pero yo me lo estoy imaginando, en lugar de me niego todos esos privilegios, en lugar de comprarme caballos pura sangre, me compraba mi burrito ahí para andar. Y el apóstol se negaba a sí mismo para ir llevar el evangelio, ¿verdad? Entonces, en esto de la identificación con nuestros amigos, nuestros familiares, no implica que tengas que irte a la cantina o a las drogas, no sea que te vayas a tropezar en la identificación. Entonces, me identifiqué tanto que volví a caer. No, no, por favor, ¿no? O sea, tenemos que entender, ¿no? No vaya a salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? El apóstol termina esta parte del versículo 24 al 27 después de decirnos que esto hago, ¿no? Negarme a mí mismo, el derecho que tengo como apóstol de recibir el sustento, yo trabajo para predicar el evangelio, me identifico para buscar a los débiles, me hago débil, me hago una con el que tiene necesidad, con el judío, con el gentil, ¿sí? O sea, no iba Pablo a comer con los gentiles, y decía, ay, estos paganos, ustedes que no saben la ley de Dios, miren los alimentos. No, no era así. Pablo también se atiborraba de sus tacos ahí de morongas y lo que estuvieran comiendo, comía con ellos. Se identificaba. Entonces, él lo hacía, ¿no? Con la finalidad de hacer como Cristo hizo, la causa del evangelio, hacerme copartícipe, ¿no? En el evangelio Dios se encarna. En el evangelio Dios se niega a sí mismo y toma una naturaleza humana, ¿no? Cuando nosotros somos salvados, estamos capacitados para hacer y practicar esa misma autonegación para que otros sean alcanzados, ¿no? Ese es el punto de la autonegación, ¿no? Entonces ahora así nos hacemos partícipes del mismo evangelio de Cristo, de autonegarse. Ahora el apóstol dice que debemos vivir una vida inteligente para ganar a unos, para ganar a otros, identificarnos con unos o con otros. Y, y el apóstol dice que tenemos que prepararnos, como sabemos, los griegos siempre han sido muy dedicados al deporte, a la escultura, a las artes y así. Entonces, había muchos deportes y muchos deportistas
Y dice el apóstol, tomando la ilustración, que los que corren en un estadio, dice, este, uno solo se lleva el premio, ¿no? Y uno no puede meterse en un maratón. Dice, mañana me meto en el maratón de los 42 kilómetros, ¿no? No, si no has entrenado un año antes, ni te metas en el maratón, ¿no? No sé si un año, 6 meses, ¿no? Los que entrenan cotidianamente creo que se preparan en 6 meses más, ¿no? Así, no conozco muy bien el tema, pero dice el apóstol: el que lucha de todo se abstiene, se requiere una preparación. Hermanos, no podemos vivir nuestro cristianismo y seguir viviendo como siempre hemos vivido. Tenemos que practicar, tenemos que entrenar, tenemos que limitarnos ciertas cosas, impedirnos otras, abandonar ciertos lugares, limitar. O sea, uno que va a correr, ¿qué hace? Se desvela todos los días, ¿no? No, hermano, está vigilando rigurosamente su tiempo, sus 8 horas para dormir. Su entrenamiento es riguroso, su dieta es rigurosa. Para ganar, para correr, resistir y probablemente ganar. Nosotros estamos hablando de que el Evangelio es como una carrera. Tú eres salvado y ahora no puedes seguir viviendo igual. No sé si me explico, o sea, te tienes que negar a ti mismo como cristiano, tu forma mundana y pagana de vivir. No, lo bueno es que en esta iglesia no se enojan cuando uno va al baile y uno puede ir a las fiestas paganas, acá uno ya es salvo. No me digas. Entonces, ¿de qué manera estamos practicando nuestro cristianismo, no? Tenemos que abstenernos de ciertas cosas y comenzar a vivir en forma inteligente. ¿Qué es vivir en forma inteligente? Buscar cómo voy a salvar a este amigo perdido, buscar cómo voy a salvar a este primo, a este tío. Estoy diciendo cómo voy a salvar en términos de ejemplo, no que yo lo vaya a salvar, sino qué es lo que sería prudente hacer para que esta persona fuera alcanzada, ¿no? Además de orar y predicarle de qué manera me puedo acercar. Es que cada que le digo se enoja. Entonces, ¿cómo le haré? Hay que orar de una manera. ¿Sí? Dios nos dará la palabra, hermanos. Si lo ponemos en oración y tenemos el propósito, esa es nuestra vida, pero ahora predicar el Evangelio con entendimiento, con comprensión. La libertad cristiana no es para que se te vivas como se te antoje y ya, hermano, o sea, si has aprendido el punto que el cristianismo es la autonegación, tu vida te toca autonegarte y que practiques la autonegación para salvar a otros. Ese es el punto que es lo que estamos tratando, ¿no? Así hizo Pablo y así deberíamos hacer nosotros. A veces parece que en lugar de hacer eso, no nos sujetamos, no sujetamos nuestros hábitos y no, este, no sabe que otra vez, de verdad que no sé si alguna vez, creo nada más le he olido la moronga, pero sigo con mis tacos de moronga, ¿no? Entonces, ni olerlos, ¿no? Pero imagínate que te invitan a comer un día en la casa de una persona y te ponen unos tacos de moronga ahí, pues no los tendríamos que comer, ¿verdad? ¿Sí me explico? No hay pecado intrínseco en la moronga, hermano, ya lo hemos dicho N veces, ¿verdad? Sí, que no nos guste ya es otra cosa. Pero, hermanos, si tenemos que negarnos ciertos hábitos, negarnos ciertas prácticas para poder alcanzar a otros, no nos debe sorprender, hermanos, porque así lo hizo Cristo, ¿no? O sea, entender nuestra libertad cristiana como yo puedo vivir y hacer lo que quiera y a la hora que quiera y acabo la salvación no se pierde, puedo ser un irresponsable, puedo no venir, puedo no orar, puedo no leer, puedo vivir como se me antoje, ¿no? Sí. Y cada vez que se necesita, pues abandono el culto, abandono la iglesia. Qué libertad, ¿no? Ya, no nos confundamos, hermanos. No confundamos la gimnasia con la magnesia, decían antes, ¿no? Entonces, debemos de sacrificarnos, esa es nuestra vida.
sacrificarnos para que otros alcancen la salvación, ¿no? Eso implica el cristianismo, eso hizo Cristo y nosotros debemos repetirlo, ¿no? Nuestra vida, lo hemos dicho N veces, es la oportunidad para ser galardonados. Pablo, cuando dice, me sujeto a mí mismo, no siendo no sé que siendo yo heraldo venga a tropezarme, ¿no? Venga yo a perder mi recompensa. La idea es el apóstol no tenía miedo de perderse, el apóstol tenía miedo de no obtener su galardón como creyente. Hermanos, hay galardones. Nuestra oportunidad de ser galardonados es nuestra vida aquí. Pablo no temía perder su salvación, pues esta es segura, como sabemos. En realidad tenía temor de ocuparse tanto en la salvación de otros que él mismo descuidara su vida personal y perdiera sus recompensas personales. La salvación de otros es muy importante, pero no a costa de que yo descuide mi propia vida de devoción, mi propia vida, mi propia santificación y así llegue a perder la recompensa, ¿no? Obviamente la carrera que estamos corriendo nosotros es la carrera más importante de nuestra vida, ¿no? Entonces, si somos creyentes, hay que vivir como creyentes y hay que conducirnos como creyentes, sentir como creyentes, oler como creyentes. Todo esto está implícito. Nuestra salvación es integral, la carrera implica preparación, implica luchar, implica abstenernos de ciertas cosas, implica cuidarnos, implica desgastarnos, implica poner el cuerpo bajo una rutina, implica que haya determinación, porque ya ve que después de fin de año, dice uno, no, ya después de como comí el día 24, el 25, el 31 y el primero, voy a necesitar unos 3 años de dieta, ¿no? Porque sí, empaca como si no hubiera mañana, ¿verdad? Así como están diciendo. Entonces, es una determinación. Ahora sí, a partir del 2 de enero me pongo en régimen, ¿verdad? Sí, pero el régimen que escoge son como 5.000 calorías diarias. No, pues ese no es ningún régimen, ¿verdad? Entonces, implica determinación para hacer las cosas, implica ser buenos heraldos, terminar bien la carrera, hermanos, llegar sin tropezones, llegar sin resbalones. Si no, pues resulta que se me atravesó una cáscara de limón y me tropecé, ¿no? Ya ves, en las fábricas siempre era común. ¿Qué le pasó a este? Siempre hacían San Lunes a algunos, ¿no? ¿Y qué pasó? No, o sea, para no decir lo que había pasado, dice, se le atravesó una cáscara de limón, omitiendo la botella de tequila que estaba al lado del limón y la sal. Entonces, hay que llegar sin tropezones, sin resbalones, sin tomar atajos, sin desmayos, sin trampas. El apóstol dice, hay que pelear ¿cómo? Legítimamente. No sé que yo venga a ser eliminado, perdido, no, descalificado en la carrera, ¿no? ¿Cómo somos descalificados? Si vivimos mal. Este es el que me predica el evangelio y mírale qué está haciendo. Este es el que me predica el evangelio y mira cómo se conduce. Este es el que me predica el evangelio y mira cómo se porta con su esposo, con su esposa. Queda descalificado para predicar, queda descalificado para testificar. ¿Por qué? Porque no es congruente en su vida cristiana, ¿no? Sí, no, no le puedo predicar a porque eh, le cobré de más. O no le devolví el cambio. Híjole. No se quede con cambios, devuelva todo. Vivamos temerosamente delante de Dios, hermanos, que no seamos que no haya ningún obstáculo para que le podamos predicar a las personas libre y abiertamente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luchemos legítimamente, no conforme a las reglas. Terminamos con unos comentarios. Cuán importante es que seamos congruentes en nuestra vida cristiana. Pues si nuestra profesión de fe es solo de palabra y no está sustentada con nuestra conducta, tarde o temprano vamos a ser señalados con el triste calificativo con que muchos señalan al cristianismo, ¿no? ¿Cuál es el calificativo, hermano? ¿Son unos qué? Hipócritas. En segundo lugar, es muy lamentable
que el día de hoy exista un concepto generalizado en el mundo evangélico que muchas personas piensan, ¿no? Que algunos están en el ministerio solamente por el interés económico, ¿verdad? Y claro, eso se debe especialmente a las personas que tuercen el evangelio y que prácticamente extorsionan a sus iglesias con cargas excesivas y lujos, ¿no? Como algunos televangelistas, ¿no? A ver, aquí está ese cuate que ya ¿no? Nos platicaba el pastor de la iglesia en Irapuato en una ocasión, dice que literal en la iglesia donde él antes asistía, y dice que aquí está una persona que está donando un carro, ¿sí? Pero la iglesia necesita una camioneta. Entonces, habrá alguien que pueda donar una camioneta. Por ahí vi una de este color, de tal color. Y el otro se sintió aludido y dijo, yo dono mi camioneta, pero mi camioneta era una chatarra. Y no le hacía caso el predicador. No, estaba esperando la otra camioneta, la último modelo. Hermanos, da vergüenza escuchar esas cosas, ¿no? Entonces, algunos, prácticamente esos televangelistas son ejemplo de esa rapiña y de ese robo y de esa crítica que existe hacia el ministerio de muchas personas, ¿no? En el mundo católico se conoce ese interés, ¿no? Como la simonía, ¿se acuerdan ustedes, no? Tristemente, el honorable y célebre Simón el Mago, sí que trató de decir, denme ese poder para yo poder captar dinero, ¿no? Por eso en el catolicismo se usa, ¿no? La palabra simonía para hablar de esta rapiña, ¿no? En tercer lugar, damos gracias a Dios, hermanos, que esta iglesia, juntamente con los hermanos de Irapuato, han podido apoyar la obra misionera y Dios ha concedido usar los fondos para ese deber. Y nuestras iglesias han tenido su fruto en iglesias establecidas, en el apoyo misionero en otras, esperando que Dios nos conceda que la obra siga extendiéndose. Ese es el uso que se da a los fondos que se recopilan, ¿no? Damos gracias a Dios por la oración y la participación de hermanos en cuyo corazón ha sido puesta la carga del Evangelio. Nuestras iglesias han experimentado, como dijo el apóstol Pablo, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Gracias a Dios por el esfuerzo, la autonegación, la oración y la participación material para la extensión del reino de cada hermano, de cada colaborador. Todo lo que nosotros ofrendamos es para la edificación y para la extensión del reino. En cuarto lugar, nuestra iglesia ha sido usada por Dios para establecer otras asambleas. Y ustedes saben que los gastos han sido provistos por las propias iglesias. ¿Sí? En cuarto lugar, indudablemente que el cristianismo desde su llamado y su desarrollo como creyentes es un camino de autonegación, todo con el propósito del avance del reino. Cuando estamos activamente orando y trabajando en ello, indudablemente, me refiero trabajando y practicando la autonegación, indudablemente que estamos teniendo el mismo sentir de Cristo, ¿no? Que se negó a sí mismo para que otros tuvieran vidas, se entregó a sí mismo, así nosotros. El cristianismo neotestamentario es mucho más que una mera experiencia contemplativa, ¿no? Yo recuerdo que vi una persona que decía, esa persona este, formaba parte del diaconado de una iglesia y decía, no, dice, yo ya, con esto ahora que está la predicación en la tele, dice, yo ya ni tengo que ir a la iglesia, dice, ya sé como a las 11 prendo la tele, le digo a mi esposa, tráete el desayuno y aquí nos pone, aquí vemos el culto por la tele y ya terminando ya, dices, libres, ya vimos el culto, ya estamos libres ahora sí para hacer lo que queramos. Sí, claro, la parte que más le gustaba es que no había colecta de ofrenda, ¿verdad? Entonces,
ni siquiera tenía que ofrendar. Entonces, hermanos, el cristianismo es más que una experiencia contemplativa. ¿Sí? Estamos en una lucha espiritual que exige de nosotros esfuerzo, compromiso y autonegación. Entonces, ese es el llamado esencial de Cristo, ¿no? Lucas 9, 23 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Porque el que no quiera perder su vida en este mundo, la perderá para la eternidad, ¿no? Y el que pierde su vida en este mundo para ganar el cielo, ¿no? Finalmente, respecto al cierre del apóstol, recordemos que la salvación es segura, ¿no? La salvación no se pierde. Las palabras que dice el apóstol, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, venga a ser eliminado. La Biblia contempla, siempre hemos hablado varios tipos de pasajes, ¿no? La salvación no se pierde, nadie puede perder su salvación si verdaderamente la ha obtenido, ¿no? Por eso hacemos tanto énfasis en examinar a los candidatos antes de bautizarlos para ver si verdaderamente han sido pasados de muerte a vida en un análisis meramente escritural, pero humano finalmente, no nos podemos equivocar, pero procuramos hacer lo más apegado a la escritura. Y es que la salvación no se pierde, pero hay la posibilidad de que algunos sean autoengañados, ¿no? ¿Sí? Señor, no, esto hicimos en tu nombre, echamos fuera demonios y profetizamos. ¿Y qué les dijo Cristo? Mateo 7:20 en adelante, ¿no? No los conozco. O sea, lo que muchas iglesias en la actualidad, no iglesias pentecostales especialmente, dicen, no, si tú hablas en lenguas, si tú profetizas, y tú eso, no, ya estás segurísimo de la salvación, ¿no? Y estamos escuchando, ¿no? Mateo 7:20 en adelante. Dice que nos examinemos, ¿no? Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Probaos a vosotros mismos. Si no, si no estamos engañados, ¿no? En segundo lugar, la Biblia nos habla de la posibilidad de que un creyente pueda perder sus recompensas, que es el texto que tenemos aquí, ¿verdad? Que Pablo tenía miedo de ser eliminado en relación a no obtener las recompensas, a no obtener el premio como corredor en esta carrera, ¿no? No a perder su salvación, sino a no obtener el premio, ¿no? En los otros textos en la Biblia nos hablan no de la posibilidad de que una persona se pierda, sino de la posibilidad de que una persona piense que había sido salvado cuando en realidad al año, a los 2, 3 años, algunos a los 10, a los 15, quién sabe cuántos años, se apartan del camino, no se convierten en apóstatas. Entonces, la salvación verdadera no se pierde, pero hay la posibilidad de ser autoengañado, la posibilidad de perder la recompensa o la posibilidad, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que yo veía al señor fulanito, ya tenía varios años con nosotros y de repente se fue y se fue al mundo. Ah, caray, pues, ¿qué pasó? ¿Sería que era salvo y se perdió? No, la realidad es que nunca fue verdaderamente salvo, ¿no? Se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido, pero se fueron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, oremos, hermanos, que Dios nos ayude en la meditación de este tema. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo. Te rogamos que nos ayudes a reconsiderar nuestra vida, reconsiderar la forma como estamos sobrellevando nuestro cristianismo. Si realmente esta práctica de la autonegación forma parte de nuestra vida cristiana, te rogamos, Padre, como iglesia, que nos ayudes, Padre, que nos permitas servirte, que nos permitas practicar a fondo
la enseñanza que nos has dado para que podamos esforzarnos en la búsqueda de las almas, esforzarnos en la búsqueda de llevar fruto para tu gloria, Señor. Bendice por favor tu palabra en nuestras vidas. Te rogamos especialmente por los que están buscando la salvación, que tú corrobores en sus mentes, en sus corazones la realidad de que necesitamos morir para vivir, que necesitamos morir a este mundo para abrir nuestros ojos a la vida eterna. Pedimos que tu Espíritu Santo haga esta obra, Señor. Nosotros somos incapaces de hacerla. Solamente tú puedes regenerar, restaurar, vivificar a los huesos secos y muertos para convertirlos en nuevas criaturas que te glorifiquen y te den honor y gloria que tú mereces, Padre. Te bendecimos por tu palabra y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.